Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestro segundo día de congreso. Después de las excelentes presentaciones y discusiones de ayer, comenzamos una nueva jornada, seguramente también después de haber puesto a prueba, positiva sin duda, las afirmaciones de nuestros anfitriones sobre las bondades de la ciudad. Y es un gran honor y un placer para mí presentar a nuestro primer expositor, el profesor Ronald Allen, profesor John Henry Whitmore de la Facultad de Derecho de la Universidad de Northwestern, con numerosas publicaciones, tanto en inglés como en castellano. Vicepresidente ha sido de la Rules, Procedure and Evidence Committee of the American Bar Association, actualmente presidente del Board of Advisors of the New Evidence and Forensic Science Institute de Pekín, con numerosas actividades internacionales, tanto en Europa como en Oriente, y quien entonces va a realizar la primera exposición. Professor Allen, please, you have all your time. Thank you for that kind Muchísimas gracias por esta amable presentación. Es realmente un gran placer estar aquí entre muchos viejos amigos y antiguos alumnos, y es un honor pues dirigirme a tan distinguidos estudiosos de la prueba a todo el mundo. Quisiera decir algo antes de empezar mi charla. Mi trabajo no es normativo. Mi concepción como es más de científico y no de filósofo. Así que no sé si Jordi me ha invitado realmente, en fin, a este congreso sobre filosofía y derecho, pero yo sobre todo hablo de lo que observo y no intento moralizar. Cuando se entiende lo que uno observa, entonces la parte normativa creo que puede entrar más fácilmente. Decía que mi título será interpretado por varios participantes de manera distinta y no parecerá extraño a nuestros colegas chinos que conciben el estudio de la prueba precisamente en estos términos y que han creado la Asociación Internacional de Ciencias de la Prueba con bastante éxito y con conferencias bienales que combinan lo que en el mundo angloamericano llamaríamos evidencia de ciencia forense, pero puede sonar un poco extraño para los europeos, que tienden a abordar un poco las preguntas de la prueba desde una perspectiva más filosófica que empírica. Y sospecho que sonará extraño a todos los académicos angloamericanos por dos motivos. El primero son los efectos persistentes del ataque de los realistas jurídicos en la primera mitad del siglo XX sobre las supuestas pretensiones científicas de sus predecesores doctrinales, que llamaron al término ciencia jurídica a convertirse en algo que ningún erudito legal que se precie admitiría realmente. Y después hubo también el desarrollo de la ley económica, muy importante en la segunda mitad del siglo XX, y después la influencia de los realistas. La segunda razón, el segundo motivo, y esto puede ser un poco extraño, es también el esfuerzo multidisciplinario para identificar los componentes de una ciencia integrada de la prueba, a pesar del tono optimista pues introducido por David Shum. El alcance de este esfuerzo no se limitó a la ley y a los sistemas legales, y fue motivado por el pensamiento de que hay puntos comunes en el concepto y las implicaciones de la prueba en muchas disciplinas que podrían sintetizarse. Y William Tanney se centró también en la idea de una empresa compartida, que también se centró en algunas preguntas que luego se perdieron un poco de vista. Bien, sospecho que hay un motivo común para la falta de éxito en estas distintas empresas que acabo de comentar. Y, por ejemplo, que uno no hace las ciencias de arriba abajo, sino que van creciendo a medida que todo se desarrolla a su alrededor. Y además son un poco ingobernables, ya está. En fin, por lo que yo sé,
yo creo que ninguna de ellas puede caracterizarse fácilmente por descripciones monolíticas de materia o un método, incluso en el nivel más banal. Tomemos, por ejemplo, el rey de la ciencia y de la física. Las matemáticas parecen ser la reina, un poco como ejemplo. Estas referencias siempre son, en realidad, para un pequeño subconjunto de física o de físicos. Y ha tenido un éxito sorprendente, sobre todo por los fundamentos matemáticos, pero hay otras ramas de la física que carecen esta pureza conceptual, como la dinámica de fluidos y aquellas que involucran fenómenos electromagnéticos físicos no lineales que exhiben efectos caóticos más allá de la competencia actual de los matemáticos. Ningún físico trataría de predecir, por ejemplo, dónde terminaría una molécula de agua en un arroyo de montaña. Y creo que nadie pensaría, pues, esto viene determinado por las fuerzas físicas, todo el mundo lo sabe, y por tanto no sería una pregunta que nadie se plantearía porque no tendría demasiado sentido y no sería, digamos, una empresa con sentido. Bien, hay muchas otras ciencias que también han conseguido éxito, como la biología o la neurociencia. Hay muchos otros ejemplos al respecto, pero el objetivo de mi presentación es que nadie ha creado la biología o la neurociencia en su forma presente, sino que ha ido creciendo con objetivos comunes y con metodologías compartidas, y ese es el objetivo de mi ponencia. Es decir, hay una ciencia de la prueba que sí está evolucionando con las instituciones legales, es decir, métodos y modos de gobernanza en una democracia representativa, con compromisos respecto a lo que sería el Estado de Derecho. Y me doy cuenta de que pueden ser estas definiciones un tanto simples, pero creo que serán adecuadas para la tarea de hoy. Y lo que quiero decir cuando digo ciencia es igualmente ingenuo, pero ingenuo puede ser mejor que sus primos más sofisticados. Lo que quiero decir con esto es que con un estudio sistemático de algunos fenómenos más o menos comunes, desde una perspectiva más o menos común, se pueden utilizar metodologías compatibles, y así las cosas van creciendo. Una ciencia probatoria ha crecido alrededor de estas instituciones legales y tiende a enfocarse en varias formas de resolución de disputas, aunque prácticamente nadie que yo conozca está involucrado actualmente en esta ciencia piensa explícitamente en estos términos. En realidad, estudios de sistemas adaptativos complejos. Yo voy a intentar describir brevemente los sistemas adaptativos complejos, demostraré también que colectivamente esto capta significativamente lo que estamos estudiando, y después diré que, aunque esté en lo cierto, el reconocimiento de lo que estamos haciendo tiene consecuencias o puede no tenerlas. En fin, yo no lo creo así, pero veremos. Existe una diferencia crítica entre algo que es complicado y algo que es un sistema adaptativo complejo. Y este es uno de los puntos clave. Algo que es estático se compara con algo que es dinámico. Una buena metáfora es la distinción entre una granja de árboles que vemos aquí y una selva tropical, que es lo que estamos viendo en esta imagen. Y me parece sensato preguntar cuál es el objetivo de tener una granja de árboles, pero no tiene sentido preguntar por qué existe un bosque tropical. La diferencia entre un sistema estático y un sistema dinámico. Evidentemente, la distribución de los granos de arena en una playa es complicada, como es la progresión de un huracán, y es tan complicado como lo estático y la dinámico. Digamos, hay unas reglas aquí completas, y por tanto los sistemas adaptativos complejos implican interacciones discretas masivas, propiedades
emergentes y además también implican mecanismos de retroalimentación. Por ejemplo, el sistema inmune, el tráfico, las carreteras, la evolución de las enfermedades infecciosas, las elecciones, los mercados, el derecho consuetudinario, todas estas cosas son ejemplos de elementos dinámicos y no estáticos. Son dinámicos, cosas que cambian. Y por tanto, aparecen consecuencias que son impredecibles. Y quiero ser claro, estos son ejemplos y generalizaciones. Y no existe una especificación universalmente aceptada del significado del sistema adaptativo complejo. El estudio de la complejidad es una ciencia que está surgiendo precisamente a medida que se estudian los distintos elementos. Incluso el significado de complejo es complejo. Una descripción útil capta el concepto central de sistemas adaptativos complejos a través de muchas disciplinas distintas, y Melanie Mitchell hablaba precisamente de todo esto. Y aquí vemos un ejemplo, un sistema en el que hay elementos complejos sin un control central, y que todo esto pues tiene complejos sistemas de información con una evolución. Y Neil Johnson también hablaba de estos temas, identifica ciencias complejos como el estudio de un fenómeno que interactúa con muchos objetos y muchas veces sin coordinador o controlador. Hay precursores de estas ideas que incluyen tanto la distinción hayekiana entre los sistemas fabricados o los sistemas desarrollados y también el concepto de autopoiesis, escrito originalmente por Humberto Maturana y Francisco Varela para referirse a la naturaleza autosostenida de las células, y extendido a sistemas sociales, incluyendo también el de Niklas Luhmann, muy famoso. En un sentido importante, un sistema adaptativo complejo es más un marco de referencia que un tipo natural. Conceptualizar el sistema inmune como un ejemplo, como un complejo proceso de adaptación, es completamente indiscutible. Pero esto también es cierto del cuerpo humano, que también es complejo, con un sistema inmunitario aparte. Y también para la ecología circundante, el cuerpo humano pues forma parte de él. El sistema adaptativo más espectacular puede ser el universo en su conjunto. A partir de un evento cuántico singular obtenemos estrellas, galaxias, jirafas y sistemas inmunes. Con la mente humana quizás ocuparía un segundo lugar. La idea de sistemas adaptativos complejos es en parte una herramienta analítica cuya recompensa está en el trabajo que se puede hacer para avanzar en esta comprensión. Nada garantiza que un sistema complejo se adapte a una dirección en que un participante de este sistema se pueda considerar beneficioso. Los dinosaurios, si hubieran pensado al respecto de este tema, seguramente no estarían muy contentos con las consecuencias de los grandes meteoritos que acabaron golpeando la Tierra o la erupción de volcanes impresionantes. Sin embargo, estos mismos procesos sentaron las bases para la era de los mamíferos. El sistema inmunitario humano mantiene viva a la persona a pesar del ataque constante de un montón de patógenos, algunos de los cuales pues, son realmente una amenaza muy clara. Pero en otros momentos prevalecen los patógenos y podemos morir. Y igual a los patógenos esto les parece algo bueno, pero a nosotros seguramente no. Y por la evolución del cerebro humano, los humanos no están del todo a la merced de la naturaleza, obviamente, y una de las consecuencias de esta capacidad de controlar el entorno es la posibilidad de explotar y de explorar los beneficios de sistemas complejos. Y ahí entra precisamente la ciencia, y hay un beneficio potencial al respecto. Y esa es la capacidad de estos sistemas adaptativos complejos para procesar grandes cantidades de información sin un controlador central que vaya pues, de arriba a abajo.
no se puede hacer este control. La evolución es un ejemplo. La evolución es un sistema que contiene un montón de información ingente, y la especie humana o cualquier otro es el producto de un número prácticamente infinito de interacciones locales que condujeron a la propiedad emergente de la vida misma y luego a la especiación. El sistema inmune es otro ejemplo bastante sorprendente, sin un sistema central que diga exactamente dónde tiene que ir cada célula en cada momento. Y nadie está diciendo a las células dónde ir. De hecho, el cuerpo pues trabaja y nos mantiene en general perfectamente bien. Un ejemplo notable de todo esto, y aquí tenemos una imagen de esta adaptación y de esta evolución de la especie humana. Podemos utilizar una metáfora. Hay un gobernador centrífugo inventado por Thomas Watt, que fue absolutamente importante para el éxito de la industria textil en Gran Bretaña y a su vez pues participó en la revolución industrial. La idea es que para tener crear un hilo necesitas una energía constante. Y antes tenía energía, pero de manera intermitente. Se tenía que ir cargando con el carbón y entonces las máquinas iban más rápido y después demasiado lento, demasiado rápido. Así que la primera solución a esta energía intermitente fue crear un sistema que funciona en círculos y provoca la inercia, y esto ayudó, pero el motor sigue estando sujeto a todo tipo de variables y no se puede saber exactamente la rapidez a la que se quemaba el carbón, la presión, etc. Por tanto, este sistema no era suficientemente bueno para hacer ese hilo. Y Thomas Watt creó esta idea que fue la base de la revolución industrial, y él se dio cuenta de que podía vincular estos brazos para que hubiera este péndulo, y a medida que el sistema va más rápido, ¿qué hacen? Pues estos brazos se separan, y cuando va más lento los brazos se recuperan y van a esta situación. Entonces, claro, se puede controlar esta rueda. Claro, podemos pasar al punto número 1 y a partir de aquí se encuentra esta inercia, esta rueda. Puede haber una discrepancia, efectivamente. Se puede, por ejemplo, calcular pues, la válvula, calcular la fuerza. En fin, hay una solución computacional a este problema de que la energía o la potencia de la energía surja de una manera un poco más controlada. Pero claro, todo esto realmente es muy costoso. Y siempre se tiene que controlar esta diferencia entre el sistema computacional y el ritmo que realmente se busca. Por tanto, esta invención lo que hace es permitir la transformación prácticamente instantánea de una información de esta válvula a este sistema que podríamos llamar motor, y por tanto hay una cantidad ingente de información que se comunica de manera inmediata. Y simplemente se ajusta este volante en estas máquinas de motor mediante estos usos para reducir o aumentar el impulso e inversamente. Y realmente es un logro absolutamente impresionante. Y
gestiona un problema muy complicado con una solución muy sencilla. Y creo que esto es un poco como una metáfora para el pensamiento. En fin, no voy a entrar más en detalle en esto, pero lo que sí quiero subrayar es que el uso de un sistema adaptativo complejo pues ha llevado a la riqueza en Europa Occidental y en los Estados Unidos. Podemos tomar esta metáfora y generalizarla, y podemos explotar este fenómeno de los sistemas adaptativos complejos mediante la creación de mecanismos para crear lo que sería emergencia. Y yo creo que hay tres cosas que pueden explicar precisamente el éxito del mundo occidental, y son lo que yo comentaba antes: las elecciones, el mercado y la ley común o common law. Y cuando digo common law me refiero a que es algo que da una respuesta a un sistema legal, y eso se ve sobre todo en Europa y en la parte norte de Europa. Bien, estos tres elementos permiten la explotación de una cantidad muy grande de información mediante un mecanismo, mediante un proceso. Y evidentemente esto también se aplica al mercado. No estamos hablando solo de esto, sino también de las necesidades de los consumidores. Los mecanismos también, las elecciones, perdón, también son importantes. Por ejemplo, aquí los colegas españoles seguramente tendrán una idea clara de lo que estoy diciendo, porque el entorno puede tener un impacto, y esto no es una crítica, y por tanto un sistema legal funciona un poco de la misma manera, y la common law es un ejemplo de un sistema que se adapta con mucha información, y un ejemplo de cómo los sistemas inteligentes pueden también evolucionar cuando no hay un mecanismo central. Y nadie se planteó el concepto de ley en la common law, y Ridley dice que se trata de un código de ética escrito por nadie y por todo el mundo. Es como un ejemplo muy bonito de un orden. Y dice, por ejemplo, los jueces cambian el common law caso por caso en función de los nuevos fundamentos, se plantean cosas distintas, los jueces pueden llegar a conclusiones distintas, y hay una especie de competencia amable que se va desarrollando. Y en este sentido, pues la common law se crea mediante una selección natural. Los legisladores son responsables también no solo de las elecciones, sino también de sus circunscripciones y de los mecanismos que van ajustando a lo largo del tiempo. Y Ridley no es abogado, y omite tres partes importantes de la historia, y todas involucran mecanismos de retroalimentación que ayudan al sistema a procesar información de manera inteligente con jueces, legislaturas y ciudadanos. Los legisladores pueden intervenir, por ejemplo, cuando se requiere, pero las variables críticas del common law son el procesamiento de la información y la capacidad de respuesta. Y concretamente, en democracias homogéneas pequeñas, pues la respuesta a las circunscripciones. Pero ¿qué hay de los ciudadanos? En mi opinión, este es el atributo más importante pero menos notorio, que hace que un sistema legal receptivo como el derecho constitucional o el common law funcione tan bien como lo hace. Cuando se llega a una decisión, se toma una decisión, se extiende a través de una compleja estructura de redes neuronales formada por los ciudadanos de una circunscripción. Y aquí tenemos una imagen sacada de Internet que también es una imagen que nos muestra las interacciones sociales, que pueden ser incluso más complejas, porque muchas veces se interaccionan de una manera muy distinta de lo que puede mostrar Internet. Pero lo que muestra esto es el cerebro, con neuronas y miles de accidentes que se producen en esta red que interacciona de maneras realmente muy complejas. Y esta sería, digamos, una imagen también de la interacción social. ¿Y por qué es importante? Pues bien, porque cuando se toma una decisión, pues
entra dentro de esta estructura formada por de esta red neuronal formada por los ciudadanos de la jurisdicción, y cualquiera puede tomar conciencia de ello. Es decir, una decisión puede ser útil para algunas y entonces estas personas pueden trabajar para que se adopte o se explote. Esta misma decisión puede ser dañina para otras personas y pueden trabajar pues para lograrla o para eliminarla. Pero las dos actividades pueden hacerse a través de litigios o de protestas sociales o de lo que sea. En cualquier caso, todos estos mensajes atravesan la red y esto facilita el examen y la exploración del tema en cuestión por parte de un gran número de personas con distintas perspectivas, conocimientos y antecedentes. Pero puede pasar lo que sea, y los mensajes pasan por la red de una manera iterativa, y al final se logra una cierta estabilidad, no exactamente un equilibrio. Pero todo esto se ve facilitado por el principio de este derecho consuetudinario, o por este principio de que los jueces solo deciden los hechos y argumentos que se les presentan. Y eso sería un poco lo mismo que hace el legislador, que considera los distintos argumentos que presentan los ciudadanos y aparte de ahí pues se toman decisiones. Y cuando se toma una decisión, pues ya no se considera lo que un tercero en el litigio pudiera considerar importante o determinante, pero lo puede hacer otro juez o otro tribunal. Y también, digamos, los tres elementos fluctúan a través del sistema, involucrando la cognición de otros, y se permiten respuestas. Y bueno, a lo largo de todo un siglo de crecientes intromisiones reglamentarias, etcétera, los distintos elementos centrales se van estableciendo. Los sistemas legales pueden ir de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Pueden ser más o menos sensibles a los matices y por tanto pueden ser más o menos tolerantes con la discreción. Pero hay que admitir que hay como trampas y problemas y palos en las ruedas un poco en todas partes, y las reglas también pueden tener puntos fuertes y puntos débiles, que la discreción también se puede administrar de forma sabia o arbitraria, y que de la misma manera hay reglas que se van volviendo arbitraria porque hay una distancia entre lo que dice la ley, la letra de la ley y su espíritu. Y a veces las reglas se vuelven opresivas porque no saben responder a contextos dinámicos. Hay otra ventaja de ver los procesos legales a través de la lente de la complejidad, y es precisamente ver la distinción entre los sistemas estáticos y los sistemas dinámicos. Pues bien, ¿qué tiene que ver todo esto con la ley de evidencia? En mi opinión, bastante. ¿Cómo voy a intentar demostrar? Intentaré mostrar que la comprensión del objeto de gran parte de la Inquisición de las personas en esta sala se ve magnificado por analizar el objeto a través de la lente de la teoría de la complejidad. Muchos de nosotros en esta sala, posiblemente yo creo que todos nosotros, si me atrevo, bueno, yo soy una excepción, pero no sé cuánta gente como yo hay por aquí, pero en todo caso vemos las pruebas como algo que tiene que ver pues con resultados imprecisos, que depende de ciertas limitaciones y restricciones políticas, y el campo de la prueba se asocia con la epistemología, y aquí, bueno, Bentham hace 200 años ya comenzó con el estudio del conocimiento en su relación con la prueba. Esto es así hasta cierto punto, y tanto en su mundo y en el nuestro, y por buenas razones importantes, porque se estableció que en un juicio se está dependiendo muchísimo en el derecho, pero se depende de las pruebas, y si no hay una buena toma de decisiones, y en esto no entraré, pero si no hay una buena toma de decisiones, nada sirve de nada. Esto significa que en la Ilustración la cuestión del proceso fue lo más importante. Yo no estoy de acuerdo. El lado epistemológico de la Ilustración fue tan importante, sino más, que el lado político. Es decir, no solo los hechos son necesarios para la protección de los derechos, porque los derechos, claro, dependen críticamente de que se encuentren hechos, pero los errores también en tomas de decisiones se pueden asignar o justificar por cuestiones políticas. Pero hay factores de complejidad, y se descuida su estudio en el campo de las pruebas. Esto es lo que piensa mucha gente, la significatividad de los hechos, y esto en el problema epistemológico de las pruebas. Pero claro, de hecho en el sistema norteamericano hay muchos que no están interesados en los conocimientos, sino simplemente en lo que se están jugando. Pero hay muchas
hay mucho más ahí que solo un episodio epistemológico. Eso por una parte. Y esto lo explicaré más. Y en segundo lugar, existe un constructo político contingente importante. En primer lugar, la complejidad directa. Consideremos las leyes en el mundo angloamericano, por cierto, leyes que tengan que ver con las pruebas y la carga de la prueba. Hay distintas perspectivas, pero el ámbito de la prueba, no tanto la ley de la prueba, sino el campo de la prueba, tiene que interpretarlo e incluirlo. Y a diferencia de la epistemología, la ley de la prueba acomoda e incluye por lo menos 4 otras variables. La primera es críticamente importante. Se trata del problema organizacional, porque además de estructurar el contexto de encontrar hechos, están las interacciones de los distintos participantes en un sistema legal. Tenemos el jurado, si existe, los jueces, tenemos los legos, los abogados, fiscales, procuradores, partes, y eso construye todo el marco de un juicio. Asigna, además, según poder y discreción, un cierto poder a cada actor. Por ejemplo, determinando cuánto poder tiene el juez, pues entonces la ley también controla el poder que tienen las partes sobre el proceso que se desarrolla. Similarmente, la ley de la prueba estructura la relación entre los jueces en el juicio, o en su caso aquí, pues entre los tribunales de distintas instancias, primera instancia, segunda instancia, y luego también vamos a las cuestiones de apelaciones también. Y todo esto pues aísla a veces la revisión particular, aunque claro está, hay casos civiles muy pequeños comparados a casos comerciales de mayor envergadura y que hay del derecho penal. La ley de la prueba también regula las relaciones entre ramas del gobierno. No sé si lo han pensado alguna vez, o igual sí, pero evidentemente es así. Y cuando uno empieza a pensarlo, pues quien escribe la regla, la norma, al menos parcialmente determina ya su resultado. Con lo que tenemos las reglas de la prueba que están regulando la relación entre legisladores y tribunales, no solo tribunales y partes, y con cada uno y cada parte entre sí. Quiero darles también un ejemplo interesante. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha publicado opiniones en cuanto a derechos y sucesos en casos penales. Pues estos dictados son más importantes que otros dictámenes o comentarios. Pero claro, ¿quién toma la decisión? Ahora no va a ser ya el tribunal ni el legislador local, sino instancias superiores que toman decisiones en cuanto a la prueba. Pero luego, ¿qué hay de la gobernanza? Es otro problema. Tenemos la cuestión de hallar hechos y evidencias, pero hay una competencia y a menudo con la creación de incentivos diversos esto puede variar. Hay una lista de políticas sociales que entran en conflicto y hay una cierta contingencia. Se puede proteger relaciones como cuestiones espirituales, de matrimonio, médicas y otras. Y además, se prefiere a veces solucionar disputas más que la litigación, y esto significa que se excluyan ciertas partes y se alcancen acuerdos económicos cada vez más en Estados Unidos y ocurriendo cada vez más. Y el punto importante a tener en cuenta aquí es que el analista legal no puede limitar su atención a cuestiones epistemológicas, es decir, el analista de las pruebas legales, porque la epistemología está también compitiendo con la política social y ahí yo diría que hay una ley de optimización, ese sería mi nombre. Hay personas que dicen que hay que decir que es la ley de satisfacción en cuanto a los 4 posibles resultados de un juicio. Hay 2 correctos y 2 erróneos. Y esto está bien, es esa variable de complejidad a la que retornaré. Pero hay más todavía. Tenemos el problema social. En algunas sociedades, no en todas, hay unas funciones para la resolución de disputas y hay propósitos políticos. Tanto instituciones como individuos pueden realizar declaraciones a través de los juicios e impartir lecciones de diversos tipos. Los juicios pueden ser una manera también de indicar reputaciones y obstruir gobiernos. Pero evidentemente hay un impacto en todo esto. Tenemos la justicia y la equidad, que también pueden influir la ley de las pruebas, el derecho de prueba y las motivaciones, pero algo que está reflejando no solo la preocupación en cuanto a la precisión, sino también en cuanto a la humillación, como es el caso con otras reglas. Tenemos límites en prueba de evidencia
y conducta también. Pero las normas norteamericanas son normas que hablan más de exclusión que de otra cosa, pero de eso podemos hablar más adelante si quieren. En cualquier caso, y hasta cierto punto, se refleja la creencia de que la persona no puede estar atrapada en su pasado, y esta regla refleja los valores del derecho a confrontar testigos unos con otros, etcétera. Y luego un último punto, y que es la cuestión de la aplicación de la ley. Hay una distinción crítica entre las normas escritas y las normas en la acción, porque es muy distinto escribir leyes y otra aplicarlas, y tenemos borradores de códigos varios y se piensa que una norma tiene un significado preciso y luego, claro, está la discreción de quien aplica. Y quizá quienes hicieron el borrador de esas primeras normas tuvieron unas ideas que no son las que aparecen en la aplicación posterior. Es distinto y difícil aplicar códigos, y además en eventos como los juicios. El evento en sí, el juicio, a menudo es muy fluido y poco predecible, y sería imposible que cada decisión en un juicio pudiera ser anticipada por otra de las personas que participan, y entonces esta teoría tiene que saber cómo responder a los hechos e incorporar esas inclusiones en el derecho de prueba. Este catálogo de elementos que hacen más complejo la cuestión de la prueba no está del todo completa, sino que admite la interacción compleja de la ley sustantiva por una parte y la ley procesal por otra. Y desde luego hay otras variables que escapan a mi atención. La policía en Estados Unidos quiere poder detener coches, y para detener coches pues dicen aleatoriamente pues el riesgo que se corre es que la aleatoriedad resulta que es caprichosa o arbitraria. El Tribunal Supremo dice que no podéis hacerlo, hay demasiados riesgos de arbitrariedad y en nuestro caso, como saben, de problemas de discriminación racial. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, la respuesta es hacer que sea imposible conducir en Estados Unidos hoy en día sin infringir la ley, y eso es lo que hace el Código Vehicular. Lo único que hay que hacer si quieres detener un coche es seguirlo. Te afectas demasiado a la línea central, te acercas a la acera, no pondrá el intermitente cuando toca, y entonces eso te da la justificación para detener el vehículo, y no hay examen o no se indaga la intención del agente de policía en detener el vehículo. No importa. De modo que la ley substantiva eliminó ese aspecto de la ley procesal. En cualquier caso, posiblemente hay otras variables en las que no habré analizado lo suficiente. He intentado acercarme, pero asocio la teoría de la prueba con el pensamiento en democracias occidentales. Pero la vida, como digo, es más complicada que todo esto, porque desde luego el derecho de prueba emana del campo de la prueba, y uno quiere distinguir entre el campo de la prueba y el derecho de prueba. Pero desde luego implícitamente está adoptando también una teoría y objetivos en litigio, porque las teorías del litigio también derivan de la comprensión y naturaleza de los sistemas legales. Pero los sistemas legales también derivan de cuestiones de gobierno. Todo esto está interconectado y el derecho de prueba no puede descuidarlo. Hay un razonamiento que se da en un contexto concreto. Tiene atributos universales, en mi opinión, como la cognición y la naturaleza de la racionalidad. Lo demás puede cuestionarse, pero tiene también componentes idiosincráticos que proceden de la comunidad en la que está. Con lo que uno ve pues un caldero de complejidad constante, y el científico de la prueba tiene que tratar con ese caldero de complejidad. Cuanto más abstracto sea uno y se aleje del devenir cotidiano de sistemas legales y juicios, más evidente es que el objeto de investigación es un sistema complejo. Consideremos un último ejemplo de lo que he mencionado antes. Existe un fetiche, diría, esa preocupación, lo llaman otros más educados que yo, con enfocarse en errores en el juicio que ocupan mucho a los estudiantes en cuanto a la carga de la persuasión. No hay ningún planificador social que analizara solo los errores en un juicio, sino que en vez de ello lo que haría es ampliar el horizonte para incluir tanto decisiones correctas y errores asociativos y procedimientos de cognición, además de los efectos en el procedimiento primario. Y aquí tenemos pues aquello de lo que hablamos. Hablamos de errores en el sistema legal, pero ¿cuál es el problema auténtico? El problema auténtico es que uno tiene errores efectivamente en el juicio, pero
también afectan, como no, a lo que se llegue después, al acuerdo que se llegue después, según la ley, con lo que tenemos por lo menos estas dos cosas, errores en el juicio y errores después en lo que se acuerda. Pero es que además hay casos en los que no hay una resolución. Y esto todo por decisiones que se han tomado al amparo de la ley, en cierto modo. En esto se tiene que pensar en todo esto como errores. Si uno intenta optimizar, claro, esta optimización pues lo que hace es mejorar simplemente la conducta de litigación, pero el punto realmente no es optimizar la litigación en realidad, sino que las decisiones correctas importan también. He dicho antes que hay 4 decisiones que se pueden tomar en un juicio, 2 correctas. Cualquiera de ellas, la preocupación real es el efecto de todo esto y los efectos interactivos en lo que es la conducta primaria. Ese es el problema del análisis de prueba legal y lo que el experto en pruebas tiene que determinar, en mi opinión, cuando se piensa en el error. Con lo que esos hallazgos dan a ciudadanos y gobiernos y profesionales pues una cierta comprensión, pero en realidad lo único que hace es justificar los gastos económicos de todo este desarrollo. En todo caso, sí hay incentivos para que entre nosotros hablemos de disputas, dónde estamos de acuerdo, dónde no, y averigüemos una resolución, y no tanto gastar recursos sociales. Es el coste de la litigación lo que a menudo es un problema, y eso pues socialmente sí tiene su utilidad, porque le das a la gente incentivos para estructurar las cosas y sus vidas para evitar la litigación y por tanto los costes de litigación y todos los costes de transacción de todo esto, porque eso sí sería desperdiciar recursos sociales, pero el campo de la evidencia no puede simplemente tener en cuenta el lado legal, sino que tiene que tener en cuenta también las contribuciones sociales que el sistema legal hace para la sociedad y por tanto el derecho de prueba es una herramienta importantísima para poder llevar a cabo estos objetivos sociales, pero claro, es un proceso adaptativo. Y a medida que cambia la ley, tanto pues la litigación como la conducta primaria también cambia a su vez. Y conceptualizar el derecho de prueba es difícil porque todo ocurre en un proceso dinámico y por tanto no se puede ser estático en el derecho de prueba. A nivel más descrito, los juicios mismos son adaptativos, al menos desde luego en el sistema angloamericano. Los juicios hacen dictámenes siguiendo la ley, pero también con el deseo de evitar que todo vaya a lo contrario y ahí desde luego el querer evitar complicaciones por parte de los jueces y hay un deseo de que el resultado sea un resultado que sí, el juez quiere que sea justo, pero en fin, las partes sin embargo tienen toda una gama de opciones para responder a la conducta de los jueces en un juicio y a la conducta propia y eso puede reverberar en toda la serie de relaciones, lo cual puede llevar a más movimientos en una dirección o en otra. Incluso el concepto básico de relevancia tiene que verse a través de la lente de la complejidad y no tanto a través de el análisis del juicio, que es algo aislado y demasiado sencillo. En ley, en las escuelas de derecho norteamericanos se habla de si una persona razonable concluiría que con que la prueba aumenta o decrece la posibilidad o probabilidad de ciertas resoluciones en el derecho consuetudinario. Esto se ha oído aquí, es decir, es la idea estándar, pero en realidad es un mínimo que no ayuda demasiado y posiblemente incluso sea erróneo. Cualquier oferta de prueba en un juicio puede estar condicionado con cualquier otra oferta de prueba que no se haya realizado. En el momento en que se ofrece la prueba, uno no tiene idea clara de cuál será su papel una vez el resto de las pruebas se haya admitido. Las pruebas de algo de una persona que ha visto un asesinato, pues quizá aumente la culpa hasta que se admite, pues por ejemplo, la prueba de que visitaba a su madre en el local donde iba cada día a esa misma hora, hasta que se admite la prueba de que los tiempos de ambas observaciones difieren, hasta que se admite la prueba de que al menos uno de los relojes que se utilizaron no funcionaba bien, etcétera, etcétera. Se van admitiendo pruebas que tienen un efecto sobre las demás. Y en este problema analítico de la complejidad tenemos pues el caso de un crimen con una coartada. Pues bien, ahí si la coartada es cierta, pues hay ciertas pruebas que no deben admitirse, pero lo contrario también ocurre.
Esto lleva, por tanto, a una corrección de los puntos de vista convencionales cuando se usa esta lente de la complejidad. A menudo lo único que se puede determinar en el momento de admitir una prueba es si la prueba aumenta o añade a la explicación de las partes de los acontecimientos, como se ve con el tema de la coartada, pero es que ambas partes dan sus explicaciones en sus propios términos y, por tanto, en un caso típico, y bueno, eso lo pueden comprobar ustedes leyendo transcripciones de juicios, las pruebas en juicios se solapan demasiado. Casi todos los testigos, después de un tema y de la primera vez, repiten casi siempre lo que ya se ha dicho. Y si la comprensión convencional del significado de la relevancia es cierto, pues casi todo lo que se dice es irrelevante, porque en palabras, bueno, del gobierno federal, pues no tiende a que la consecuencia sea más o menos probable. Y entonces eso no debiera ser admisible cuando hablamos de excluir pruebas que sean irrelevantes, pero no es así, porque se articula pues una condición que está ahí y tenemos que hablar, por tanto, de la admisibilidad de las pruebas. Asimismo, todo pertenece a un sistema de complejidad. Volviendo a sobre si lo vemos o no en función de las teorías de la complejidad, pues como ya hemos visto esta sí que revisar la complejidad ayuda a clarificar temas importantes en cuanto a la prueba, pero la significatividad va más allá, explica el cambio de paradigma que está ocurriendo actualmente en cuanto a la comprensión de la prueba jurídica, con un paradigma que ha dominado Occidente en cuanto a que es una explicación y que implica el análisis explicativo. El paradigma de probabilidad, bueno, en primer lugar, el paradigma de probabilidad es importantísimo y valiosísimo, eso hay que dejarlo claro, pero comenzó a ser criticado reconociendo que los juicios eran demasiado complicados como para poder tratarse bien. Y además no hay interpretación satisfactoria de probabilidad que se diera si no hay frecuencias que no existen. Y mientras que es cierto, estas críticas del paradigma de probabilidad no eran el peor problema ni el más profundo. El problema más profundo es que el paradigma de la probabilidad no explica casi nada de lo que ocurre en un juicio, desde la admisión inicial de la prueba, como he dicho, y su procesamiento, a las conclusiones últimas a las que se llega. Pues no ayuda. La explicación, en contraste, sí hace algo, aunque francamente es una explicación algo bien poco explicativa realmente, y luego se admite todo, y esto lo pueden criticar, pero la prueba se admite si forma parte de la explicación de una parte y el proceso pues no se actualiza nada. Ese es el error más grande que se comete. Los juicios no actualizan, sino que son procesos de educación más que otra cosa, donde el que encuentra los hechos es educado por las explicaciones de las partes y todo queda allí, incluyendo probabilidad. Y el problema de la coartada que hemos comentado desaparece porque cada parte eventualmente pues basa todo en la explicación que depende de su utilizas y se llega a una conclusión decidiendo qué explicación es más posible y en casos criminales pues decidiendo si hay una historia plausible de culpa y entonces si hay una de inocencia. Hay también añadidos a esta teoría, la teoría de la plausibilidad. Esto se va a publicar en enero en el National Journal of Evidence and Proof. Teoría de la plausibilidad. Hay 20 de ustedes aquí en esta sala que comentarán esta teoría. Y como ocurre con cambios de paradigma, pues hay cuestiones y respuestas varias. Daremos respuesta a estas objeciones. Bien, no quiero entrar demasiado en detalle, pero sí voy a comentar algo. Podemos hablar de la teoría de la plausibilidad después de que se haya publicado, pero en fin, en este público sí quiero destacar algo. La evolución de esta idea, evidentemente, espero que vean las conexiones, viene por pensar en sistemas adaptativos complejos, porque las explicaciones son adaptativas y no tanto algorítmicas, pero la evolución de todo esto se asocia con otra idea que es el modelo de la historia psicológica, y de hecho hace 30 años la consanguinidad por ejemplo, era una parte a tener en cuenta, pero con la plausibilidad no tenemos relación analítica con el modelo de la historia y el no reconocerlo ha sido problemático. La investigación psicológica primera, como los trabajos analíticos, se centraban en casos
en los que normalmente sí hay historias en una forma cronológica clásica, pero las disputas de un juicio van mucho más allá de estos ejemplos sencillos. No son historias típicas ni en casos de divorcio, de confianzas o de diversas tipologías, pero por contraste sí hay explicaciones en todos y cada uno de estos tipos de juicios. El ver el proceso de litigación a través de la óptica de la teoría de la complejidad lleva también al futuro de la ciencia de la prueba. Y es tener siempre en mente estos sistemas adaptativos complejos. Hay un gran trabajo que se realiza, no creo que, bueno, nadie lo piense así, pero yo sí. Hay dos ramas evidentes donde creo que si lo ves así, ves el impacto de la complejidad claramente. Hay cuestiones de inteligencia artificial, personas interesadas en estructuras de argumentos y escenarios y cosas así. Es, claro, de naturaleza más filosófica. Y se trata de la teoría de la argumentación, que parece ser importante en Europa. No sé si lo han observado, pero nadie de ese campo está de acuerdo nunca con otra persona en el mismo campo. Y la razón es porque están tratando sistemas adaptativos complejos. Y el desarrollar una parte de la teoría no casa bien con otra parte de la teoría. Entonces se ven estructuras básicas, pero de hecho esas estructuras básicas no tienen tipología de norma y cada caso puede diferir. Y si difiere ya no es lo mismo. ¿Tengo un par de minutos más? ¿Sí? ¿2 minutos? Sí. Bueno. Bien, con lo que, como digo, no tengo ideas. Ustedes defienden la teoría argumentativa de tantos que plantean escenarios de argumentación, pero de hecho están explorando los modos y maneras en que las personas razonan en situaciones adaptativas. Los resultados, claro, indican esa dinámica de lo que estudian, que, claro, es intentar reducir a proposiciones simples, con lo cual se está contradiciendo la teoría de la complejidad. Tengo aquí a alguien que está conmigo y acaba de publicar una explicación reciente de lo que él cree que ocurre en un juicio. Lo interesante de esa explicación es que esta explicación también, a su vez, demuestra que la visión probabilística convencional es errónea y él lo que hace es sustituirla por otra cosa. Pero incluso aunque lo haga en un momento crítico, dice lo siguiente, hablando de argumentos que se plantean. Bueno, tienen funciones importantes en cuanto a la valoración del poder de discriminación, el poder hacer una declaración probabilística en cuanto a las propuestas y la selección de intención, es decir, el peso de la prueba y cómo se discrimina entre dos explicaciones. Y dice, este razonamiento es herramienta de análisis de la prueba y el sentido común. Y incluso cuando la litigación contiene una hipótesis, lo que se va a hacer es refinar todo para el caso y para el juicio en cuestión. Y cada vez más las partes insisten en el desarrollo propio del juicio. Y la deliberación a menudo encuentra necesario considerar otras alternativas. Y las explicaciones más plausibles. Y una valoración, por tanto, tiene que hacerse en cuanto a las hipótesis a medida que cambian o modificaciones para optimización. Si uno elimina lo más complejo, la teoría keynesiana, si es que se puede llamar así, pues entonces podríamos estar de acuerdo. Otro miembro distinguido de la sala puede no estar de acuerdo, William Twining, donde también comenta, pero hay que citarlo en todo caso. Y lo que oímos es que encontrar reglas infalibles para la prueba, reglas que garanticen una decisión justa, es en la naturaleza de las cosas imposible, pero la mente humana tiende a establecer reglas que aumentarán solamente la probabilidad de las malas decisiones. Y esto probablemente sea cierto, precisamente porque las reglas son herramientas poco efectivas en entornos dinámicos, como por ejemplo en un contexto legal, donde se diseñan para controlar la admisión de pruebas y luego el proceso inferencial. Pero entonces, ¿qué decir sobre el futuro de la ciencia de la prueba y del derecho de prueba? Bueno, pues quizá no demasiado.
es algo que explica, intenta dar o debatir el cambio de paradigma, explica otros atributos de las leyes de prueba, como el cambio de reglas epistémicas de exclusión, y da también justificación para un desarrollo ulterior, y bien, lo asocia ahora a la teoría de la complejidad, y esto sí que creo que va a dar sus frutos. Ese trabajo con la complejidad intentará acomodar la naturaleza dinámica de los juicios con el derecho de prueba y las teorías de gobierno, racionalidad y conocimiento. Y este tipo de pensamiento, tanto con complejidad como dinamismo, nos llevará a nuevas cosas. Mi hipótesis es que los seres humanos se van a desarrollar y van a evolucionar, y acabaremos con mercados en los que habrá elecciones libres y mercados libres, y cuando hablo de common law, el derecho consuetudinario, también será más responsivo. Son sistemas complejos que entre sí permitirán que haya información compleja de preferencias humanas que afectarán la organización social para que los humanos puedan florecer. Ahora mismo no sé si puedo probar o no esta hipótesis, pero creo que se puede hablar. Pero en todo caso, esta sofisticación llegará cuando entendamos bien esta complejidad. Y ahí las tres variables identificadas de efectos de interacción están ahí. Hay muchas otras variables, como no, pero menos significantes, no lo sé. En todo caso, al final pues está la acusación por una parte, eso siempre es un problema, y hay que ir a crear una historia en la que se añadan pruebas que no deben ser obstáculos, sino retos interesantes, y uno tiene que pensar que hay una iniciativa en la que si no hay miedo al fracaso, pues eso puede hacer que sea menos interesante, con lo que así animo a los académicos más jóvenes a que sigan en este derecho de prueba, y que las empresas donde no hay riesgo de fallo realmente no son interesantes. Pues bien, queda mucho por hacer, y se preguntarán ¿qué tiene que ver todo esto con el derecho de prueba? Bien, quizá no demasiado, pero yo veo cuestiones de prueba en todo el paisaje de esta hipótesis. En segundo lugar, y espero que nadie objete a esto, pues soy un académico que defiende la prueba. Gracias. Las intérpretes hubieran deseado hacer un mejor trabajo, pero la velocidad era realmente increíble, lo lamentamos. Hemos hecho lo mejor que hemos podido. Thank you, Professor. Muchísimas gracias, profesor Allen. Y tenemos profesor Twine. Profesor Twining, tiene la palabra. En primer lugar, felicidades por esta presentación, esta interpretación. En segundo lugar, una pequeña corrección. No creo que David Shams... yo creo que está muy preocupado por la transfertilización entre distintas disciplinas y distintos contextos, y a veces incluso es menos abstracto. En cualquier caso, hablando de la teoría tal como usted lo ha planteado, va mucho más desde arriba hacia abajo, pero esa no es mi preocupación. Yo quisiera que clarificara un poco lo que he dicho sobre la relevancia. Escuchando su presentación y leyendo su ponencia, tengo la idea de que en cierto punto está centrado en el litigio, en el derecho de prueba o el derecho probatorio dentro del contexto del litigio. En un juicio hay muchas otras decisiones que también entran en juego y que son importantes. Decisiones sobre si condenar, si no, cómo se lleva a cabo la investigación. Es decir, hay una serie de decisiones que implican el razonamiento inferencial. Y me da la sensación que el concepto de la relevancia en su ponencia, no sé, queda un poco difuso dentro de la litigación y más allá del concepto de litigio, anticipando ciertos eventos, pero sin duda la relevancia es un concepto clave en su propio enfoque en el caso del derecho probatorio. ¿Sí? ¿Es la pregunta esta? Bien. Las palabras son complejas y la relevancia puede ser una cosa en un contexto y otra cosa distinta en otro contexto distinto. El fenómeno del que usted está hablando
es decir, el efecto que algunos datos pueden tener en un razonamiento, evidentemente es significativo en muchos ámbitos y campos. Aquí, en el caso que nos ocupa, la idea estaba centrada realmente en el juicio, era la intención. Al principio, y no al final de una discusión sobre la plausibilidad, se explican mejor los juicios que con el probabilismo. Es decir, en otro contexto, claro, relevancia, insisto, significa cosas distintas en contextos diferentes. Y esto es así en muchas disciplinas y en muchos ámbitos. Insisto en que los términos pueden decir cosas distintas en contextos distintos, pero para ser más concretos, definir la relevancia en términos probabilísticos me parece algo falso. Pero hay otros campos en los que uno puede estar interesado en la relevancia en ese sentido más probabilístico. Pero incluso ahí, yo no sé en su sistema, pero en el nuestro, estas presentaciones en la mayoría de estos contextos no son ex parte y no hay nada que a priori regule la pertinencia de la relevancia. Y las partes pueden producir absolutamente de manera opuesta los distintos elementos de prueba. Si esto es cierto, el otro no lo puede ser, y al revés. Es análogo a lo que yo estaba intentando explicar en mi ponencia, con las explicaciones que normalmente se dan en un juicio. Yo lo que intentaba explicar es que hay muchísimas implicaciones en las que uno a veces no piensa cuando hablamos de la relación entre datos, proposiciones, y que creo que esto resiste a la creación de la teoría de arriba hacia abajo, ¿no? De la que se habló mucho hace un par de años. Sí. Gracias, profesor Allen. Ricardo León desde Perú. Ayer tuvimos una sesión muy interesante, usted estuvo presente, en la que se discutieron muchas cosas vinculadas a la prueba pericial, ¿no? Y en particular me quedé un poco preocupado, ¿no? Traté de participar, pero no tuve la oportunidad, respecto a este eventual conocimiento que puedan tener los jueces del discurso científico actual. Porque, como usted presenta las cosas, efectivamente hay muchos sistemas sumamente complejos, y el conocimiento para poder llegar a dar debida cuenta de esos sistemas también va a ser complejo. Además de los desarrollos que se vienen dando en muchas ciencias exactas o duras en los últimos años, que parece demostrarnos que muchas de las cosas que dábamos por sentadas ayer, hoy día son falsas. Mi pregunta es, ¿cuál es su opinión sobre si efectivamente los jueces, estando educados esporádicamente en algunos tipos de discursos científicos o actualizaciones sobre las noticias científicas más recientes, pueden efectivamente tener una debida comprensión de estos discursos como para poder resolver eficientemente casos legales? Gracias por esta pregunta. No creo que sea posible en una formación judicial, es decir, una formación judicial generalizada, que puedan realmente gestionar todas las pruebas científicas que se presenten. De hecho, creo que eso invierte prácticamente lo que es realmente el problema. Deberíamos pensar en el problema de otra manera, al revés. Es decir, una de las aspiraciones más importantes en los juicios, y me dirán si esto encaja con lo que ustedes piensan o no, pero creo que la aspiración más importante en los juicios en el sistema angloamericano es que hay que ver
si se puede entender el proceso tal como está presentado y de la mejor manera posible respecto a lo que realmente sucedió. Entonces, cuando pensamos en una aspiración respecto al juicio, lo que vemos es que el testimonio de los peritos, al menos cómo se presenta, es un reproche total a esto, porque hay una forma alienada de discurso que no puede ser entendida y procesada. Y yo creo que este es el problema clave en el que yo he estado trabajando, más que cualquier otra cosa, y que apunta el conflicto conceptual entre el uso de los testigos. ¿Y cuál sería la solución? Pues bien, no hay una única solución para esto. Ayer, por ejemplo, se decía que deberíamos mejorar el conocimiento científico. Evidentemente deberíamos hacerlo, pero la solución más general es decir a las partes: no se pueden producir pruebas si no se pueden explicar, a menos que puedan hacer que esas pruebas sean comprensibles para los que toman las decisiones. Y su sistema igual es preferible, porque el juez puede ser más activo diciendo: mire, yo no entiendo esto, no entiendo aquello, explíqueme esto o explíqueme aquello. Si ponen las partes en la posición de tener que justificar sus propias asociaciones, lo que veríamos es como un estallido de creatividad humana para que avance este proceso. Un juez o un jurado, y cuando digo jurado, no tenemos que pensar en jueces individuales, sino en un es decir, yo no sé si cada miembro de un jurado entiende pues la oncología o, en fin, el tema que sea. Lo importante es si lo entiende el grupo, porque al fin se toma una decisión única como haría un juez. Entonces, si yo no puedo explicar mi prueba de manera adecuada para que el juez o el jurado de manera colectiva lo entienda, pues entonces esa prueba no sirve. Y a esto se puede responder: bueno, pero claro, esto tiene muchas inferencias en un juicio. Sí, pero claro, si hay preguntas, se pueden resolver de una manera coherente dentro de un contexto determinado. Y eso sería un cambio radical en los Estados Unidos, porque eso supone que el legislador tiene que proponer soluciones legislativas a problemas que se plantean de una manera que muchas veces no sucede. Pero esa sería la respuesta que yo daría. Es decir, yo no puedo garantizar aquí, mientras estamos aquí sentados, no puedo garantizar esto empíricamente, pero creo que los jueces podrían ser puestos por los adversarios en una posición que ellos no son capaces de entender. Y la creatividad humana es increíble cuando se le brinda la oportunidad de florecer. Good morning, professor. My name is Renato and I'm... Buenos días, profesor. Soy Gena de Brasil. Tendrá que disculparme por la simplicidad de mi pregunta, pero usted ha hablado de la teoría de la explicación. En Brasil, que yo sepa, tenemos una sola persona que está desarrollando pues un enfoque de esta teoría en procedimientos penales. Y bueno, le felicito por la excelencia de ese debate muy provocador en el artículo y tal como nos lo ha manifestado, pero es que usted en algunos pasajes comenta que la epistemología compite con la política social, y yo observo en el artículo de usted que, bien, no sé, es usted crítico de las visiones del profesor William Twining y otros, pero ha dicho muchas cosas en cuanto a este cambio de paradigma. Pero a mí me gustaría saber si realmente es necesario en la actualidad el que ocurra o tengamos este cambio de paradigma, porque posiblemente, o al menos quizá es mi muy simplista interpretación, pero me parece que la epistemología no es suficiente como para enfrentarse a la situación de lo que está ocurriendo hoy en día con la enorme complejidad de los sistemas. O al menos en función de lo que he leído aquí.
quisiera oír un poco más al respecto, porque no me queda claro si realmente se trata de esto, es decir, que el modelo epistemológico es insuficiente para enfrentarse a la situación y por qué entonces necesitamos un cambio de paradigma. Bien, esta es una pregunta muy interesante. Mi presentación opera a dos niveles diferentes, a un nivel muy general y luego he intentado dar pues, un ejemplo del poder de revisión a través de la lente de la complejidad, que es un ejemplo discreto, y ese ejemplo discreto tiene que ver con la teoría de la probabilidad en los juicios, lo que pues normalmente se ha debatido en un terreno epistemológico. Así que yo creo que esta unión tiene que ver entre lo general en cuanto a ese enfoque que yo quería tomar en general y luego el ejemplo, que es el nivel de lo particular y, claro, mucho más discreto. Por cierto, yo no criticaba a Twining o a Nance. No, los felicitaba pues porque, no sé, se apuntan al viaje. En el contexto de la probabilidad, en el caso en cuanto a qué pensamos... Bueno, esto casi todo es... bien, se está pensando en carga de la prueba. Y, de hecho, hay que pensar en decisiones que se toman a la sombra del juicio, no en el juicio nada más y solamente. Con lo que... Y entonces determinar el juicio según las reglas... No, a ver, hay un efecto enorme en conducta primaria porque cambia a conducta de litigación. Un buen ejemplo es las pruebas electrónicas, ¿no? Que son una gran idea, pero resulta que casi, bueno, no cuesta nada almacenar un montón de información, pero en nuestro sistema tenemos lo que se llama descubrimiento, cuando hay un juicio y la otra parte pues habla de los correos electrónicos, no sé, puedes hablar de miles de millones de correos electrónicos y cuesta mucho dinero repasar todos esos correos electrónicos, con lo que hay un efecto interactivo de conducta primaria y de conducta de litigación. Pero a ver, el debate de la ley de la plausibilidad se enfoca en la mejor comprensión de la carga y el efecto que eso tiene en la admisión de la prueba. Es solo eso lo que quería decir. El paradigma de la probabilidad, a ver, durante 200 años se ha asumido que la probabilidad es el lenguaje correcto para debatir pues, juicios y prueba jurídica en la teoría, en el marco teórico legal, y hay toda una literatura en cuanto a la probabilidad que sí asume que ese es el idioma en el que hay que pensar en toda esta cuestión, la cuestión probabilística, y bueno, fue potente, está claro, el paradigma de la probabilidad realmente fue interesante, útil y sólido, pero entonces lo que ocurrió es que empezaron a emerger ciertos problemas, y por cierto, yo siempre he querido ser parte de un cambio de paradigma y por eso lo presento así, lo confieso, porque no sé, desde que me leí la estructura de las revoluciones científicas, yo quise ser quien viviera y fuera un líder del cambio de paradigma científico, pero en un sentido de Kuhn empezó a prevalecer esa cuestión. Tenemos la complejidad, tenemos el efecto conjuntivo, pero luego ocurrieron problemas más graves bueno, y es lo que he dicho, ¿no? Hay ese solapamiento increíble que ocurre en un juicio sin tener en cuenta otra cosa, pero en los juicios hay un solapamiento increíble, masivo. Si se toman pues reglas varias, verás que hay solapamiento. Entonces, claro, la explicación de admisión de pruebas pues no es buena. Las pruebas en un juicio no se pueden procesar. Tenemos ahora la complejidad computacional que destruye lo poco que teníamos, pero es que la cosa es más profunda. No tenemos ni idea de cuáles son las dependencias condicionales o las probabilidades condicionales. Literalmente tienes como que inventártelo todo de cero, que no es la mejor receta para la precisión en un juicio, ¿no es así? Etcétera, etcétera. Con lo cual es en este contexto en el cual lo que se dice es, bueno, a ver, pues hay que cambiar esta estructura y hay una mejor explicación. Y la mejor explicación es la teoría de la explicación. Lo que ocurre en los juicios, las partes ofrecen sus explicaciones, los que averiguan hechos seleccionan de las explicaciones en cuanto a la plausibilidad.
lo que es más plausible. La probabilidad desempeña un cierto papel, pero es la plausibilidad lo que es el factor determinante. Y entonces, bueno, odio hablar de historias, pero luego están los expertos que tienen sus propias historias y si piensan que eso es lo más plausible, eso van a encontrar y va a seguir en casos penales lo que vemos que ocurre. A ver, la gente habla de que tiene que haber ahí una elevada probabilidad de culpa, pero ¿saben qué? Si hay una única historia ahí que se plantea, una única explicación, y esa explicación tiene prueba que la apoye y no hay otra oferta o otra optativa, pues esa es la probabilidad de culpa. Ahí está. Es como el perro que no ladró, no hay más. O sea que todo esto va dirigido siempre a resolver un problema. Y claro que es más epistemológico que otra cosa. Y esa es la distinción entre el debate general y el ejemplo específico. Pero pensemos en el ejemplo de los errores, ¿no? Porque hablamos de errores constantemente, ¿verdad que sí? Y hablamos de errores en los juicios también constantemente. ¿Cómo podemos tener un análisis así? Porque es como si el sistema legal fuera algo que queremos optimizar, pero no. Yo creo que ninguna persona con sentido común actuaría así. Es decir, se intenta optimizar el bienestar social. El bienestar social implica efectos de interacción entre conducta primaria y conducta de litigación. Unos minutos para una última pregunta. Profesor Papayanis, arriba. Muchas gracias. Buen día. Estoy, creo, en general de acuerdo con muchas de las observaciones que se hacen en el trabajo, en especial sobre la relación entre el derecho sustantivo y el derecho procesal. Pero me gustaría saber si puede aclarar algo más respecto de los costes de litigio y la función que cumple para mantener la tasa de litigio en un nivel óptimo, ¿no? Evidentemente, al imponer costes a las partes, evitamos litigio excesivo, pero a veces, en ciertas áreas, esos mismos costes hacen que el litigio sea o la tasa de litigio sea inferior a la óptima. Me refiero a casos donde, bueno, microdaños, no vale la pena demandar para cada parte individualmente, y esto evita en gran medida el cambio social o al menos lo hace más lento. Esta es la primera cuestión. Y la segunda es algo menos importante, es este trinomio necesario para el human flourishing de well-functioning markets, esta idea, ¿no? Claro, well-functioning wherever works, well-functioning. También un well-functioning socialist system puede ser un componente para el human flourishing, y en esto se ha estudiado que las condiciones en las cuales los mercados funcionan bien harían que un sistema comunista directamente también funcione bien. Es decir, si podemos conocer las preferencias de las personas, si podemos conocer todo, podemos planificar perfectamente, y para asignar los recursos no necesitamos libre mercado. Entonces, yo estaría de acuerdo en los otros dos componentes, que son elecciones libres y un buen sistema jurídico, el Estado de Derecho. Pero el tercero me parece mucho más controvertido. Si nos interesa el bienestar humano y la asignación óptima de recursos, más controvertido. No sé si puede también decir algo al respecto. Muchas gracias. I totally haven't got a lot of time. Realmente no me queda mucho tiempo, pero en fin, su pregunta es muy interesante y podría hablar del tema, pero es que no conozco ningún sistema comunista en el que el mercado tenga algo que decir. Podríamos hablar de China, pero es que China es una dictadura, pero no es un país comunista. En fin, en cuanto al primer punto, las economías han demostrado algo muy importante, y es que hay niveles óptimos de distintas cosas. Por ejemplo, un nivel óptimo de delincuencia o de criminalidad o de comportamiento erróneo, y hay un nivel óptimo porque el sistema pues no puede alcanzar más, o si se da más, entonces se pasa a otro modelo. Entonces, claro, si hay un nivel demasiado bajo de criminalidad o de delincuencia o no, en fin, podríamos estar de acuerdo o no con eso, pero
Y yo creo que esa es una contribución que las economías han hecho hace mucho tiempo. Y lo que yo añado a este punto es que el sistema afecta al cambio y se puede pensar que el coste de un litigio es demasiado alto o demasiado bajo. Bueno, lo que pasa es que se puede llegar a demasiados litigios, a un número de litigios más alto de lo único, más allá de lo que uno desearía, y no tengo un algoritmo para resolver este problema, pero yo creo que sí que hay que pensar a ese respecto. Bien, muchísimas gracias, profesor Allen.